José Antonio González, que es el actual subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente fue coordinador de asesores del secretario y titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones y coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda, entre otras cosas. Es profesor de la Universidad, investigador profesor de la Universidad de Stanford, economista senior para Bolivia, Paraguay, Perú, del Banco Mundial y director de análisis económico de la Secretaría Técnica del Gabinete Económico de la Presidencia de la República. Doctorado en Harvard y es egresado de la licenciatura en Economía e Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Por favor, José Antonio, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, al diputado Cano Vélez y a Juan Pablo Arroyo por conducir esta mesa y por permitirme platicar un poco antes. A reserva de irme comiendo parte del tiempo, la pregunta es ¿por qué el subsecretario de Ingresos está hablando en la mesa de desigualdades? Y pues yo creo que tiene que ver con dos razones. Uno es mi pasado en la Secretaría de Hacienda, en la cual estuve muy involucrado en la reforma del ISSSTE, en la reforma de pensiones del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, de fuerza, etc. Entonces yo creo que no consiguieron otro candidato al gobierno que viniera a esta mesa, y entonces me tocó a mí. Mi presentación es diferente de las primeras. Primero por la posición donde vengo, pero también por convicción. Yo creo que la desventaja de ser después de gente que conoce este tema tan a fondo es que pues, uno tiene pensado lo que va a decir. Pues, estaba yo tentado de decir, bueno, lo voy a decir ya, pero pues, uno tiene que ir reaccionando. Y yo creo que el tono y lo que hace diferente esta presentación a las anteriores son dos que están relacionados. No hay duda que todos deseamos coberturas universales, servicios universales, eliminar la pobreza, etc. Ya lo dijo el expositor Leonardo Lomelí, lo cual se necesita dinero. No hay manera de hacerlo sin dinero. Y yo creo que ahí es donde está la clave, y no debemos de caer en confundir lo deseable entre lo posible, porque lo que nos enseña la historia es que cuando nos hemos inclinado por lo deseable y descuidamos la sostenibilidad, nos sale más caro el caldo que las albóndigas, y acabamos en las gráficas de Gonzalo empezando peor de como empezamos el experimento. Y una gente que ha caído de gracia del ámbito internacional, pero tiene una gran cita alrededor de la seguridad social, porque algo que no saben es que Alan Greenspan fue de los que reformó el sistema de seguridad social a finales de los 70s y principios de los 80s de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se habla del gran debate de seguridad social, para que ustedes se den cuenta, ellos van a entrar en un déficit dentro de 50 años. Nosotros tenemos un déficit desde hace 20, tuvimos un déficit desde hace 20, entonces están muy preocupados por el problema que viene dentro de 50 años, pero él dice, como nación debemos prometer a nuestros pensionados solo los beneficios que vamos a poder proveer. Yo creo que esto me permite ya entrar a mi presentación, que es una idea de cómo se ha avanzado. Mi presentación es decididamente optimista y ve el vaso medio lleno en términos de los avances en seguridad social, reconociendo que hay algunos de los problemas que se han platicado antes, pero sin duda alguna. Pasamos a la siguiente. No es secreto de dónde vienen los problemas de pensiones. Los problemas de pensiones vienen de una cosa inevitable en todo el mundo, que es la transición demográfica, el envejecimiento sano de la población. Y el problema es, para darnos una idea,
los sistemas de seguridad social, como venían funcionando, o sea, toda Latinoamérica hasta principios de los 80s, y todavía en Estados Unidos y Europa, los inventó Bismarck hace 200 años. Y es muy sencillo, los trabajadores financian a los jubilados. Como bien decía el profesor Javier Beristain, que paz descanse, es un sistema en el cual los hijos le pagan a los padres su retiro. Mientras las familias tienen muchos hijos y los padres viven poco, pues esto funciona a todo dar. El problema es cuando empiezas a tener menos hijos y vives más. No tiene que ver con análisis actuariales, no tiene que ver con algo sofisticado, simple y sencillamente, aritméticamente no funciona. Y la progresión es que esto va a ser peor. ¿Qué pasa con los sistemas de salud? Pasamos a la que sigue. Pues es lo mismo que el sistema anterior, con un agravante. Otra vez, los trabajadores financiamos a los pensionados. Con un agravante que además de que viven más tiempo y habemos menos trabajadores por jubilado, las enfermedades cuestan más. Cuestan más porque antes nos enfermábamos de cosas infecciosas que se resolvían con antibióticos y ahora nos enfermamos de lo que los médicos dicen crónico degenerativo, que yo llamo cánceres, tumores y este tipo de cosas. Entonces, esto es mucho más caro de tratar. Este es el problema que enfrenta todo el mundo alrededor de la seguridad social. ¿Cómo se arregla y qué se ha hecho al respecto? Pasamos a la que sigue. Pues este es un debate que empezó en todo el mundo y aquí me permití copiar una lámina, no es mía, que viene de la Convención Nacional Hacendaria y la leo. En materia de pensiones, el diagnóstico obtenido para los distintos sistemas de pensiones públicos apunta a una dirección inequívoca: la creación de un sistema nacional de pensiones en base a cuentas individuales y con una pensión mínima garantizada. El nuevo sistema debe permitir portabilidad, esto es bien importante, que no existía. Un trabajador del sector público que se iba al sector privado perdía su pensión o viceversa. Peor aún, un ingeniero de CFE que se fuera a Pemex perdía su pensión. Que otorgue plena certeza jurídica al trabajador de que sus recursos son de su propiedad. Esto es bien importante. Regreso a la cita de Greenspan. Pues está todo dar beneficios definidos, universales si queremos, pero si no los podemos pagar, pues no hay certeza de que los vayamos a pagar. Que va a la que sigue, que es que sea financieramente autosustentable. Y lo último es crucial: las transiciones deben respetar los derechos laborales de los trabajadores. Pasamos a la que sigue. Este es, así, en una gráfica, los sistemas de seguridad social del país. Tratamos de hacerlo proporcional, pero no funciona. Los circulitos. El más grande, sin duda, es el sistema del IMSS, que tiene hoy cerca de 15 millones de trabajadores. Falta mucho por avanzar, pero es la cifra más alta en la historia de la institución. De ahí viene el régimen de jubilaciones y pensiones, que son los trabajadores del IMSS, que son 375,000, que está ahí al lado, lo puse como un apéndice al IMSS porque está íntimamente ligado. El segundo sistema más grande es el del ISSSTE, que tiene 2.6 millones de trabajadores y casi 12 millones de derechohabientes. De ahí viene el sistema paraestatal a nivel federal, con 235,000 empleados, la banca de desarrollo, que son 4.700. Hay universidades públicas que no tenemos la información nacional, los estados, que tienen 900,000 empleados, y los municipios. Aquí la gráfica no salió exactamente como quería. Los rojos son los sistemas que se reformaron o que se han reformado durante esta administración. Y ahí en el sistema paraestatal falta el de CFE, pues ya se reformó. Y pasamos a la que sigue. Aquí, durante esta administración, otra vez el vaso medio lleno, se han hecho avances importantes en materia de pensión, públicos de pensiones, con un ahorro de cerca de 30 puntos del PIB, construyendo hacia un sistema nacional de pensiones. Y aquí, ¿qué pasa? Se reformó el ISSSTE con un ahorro de 23 puntos del PIB, se reformó el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS
un ahorro de cerca de 6, y el sector, el CFE, con un ahorro de entre 1 y 2% de. ¿Qué queda? Pues queda Pemex. De hecho, ahí el ojito debería estar más rojo, porque el de Luz y Fuerza también se resolvió con un ahorro de cerca de 2 puntos del PIB. ¿Qué nos queda? Pemex, ¿sí? Los estados. Son los dos sistemas más grandes. Incluso la banca de desarrollo no se alcanza a ver lo rojo, pero pues es un ahorro también pequeñito. Ahí es a donde nos tenemos que abocar. Y un comercial. Somos el único país de la OECD que tiene sus sistemas públicos, cuando menos a nivel federal, fondeados en el largo plazo y con los pasivos reconocidos. Todos los demás hay que hacer un análisis actuarial de dónde está el déficit de pensiones. Aquí en México pues ya se hizo, ya se sabe cuánto es el costo de la transición del IMSS, del ISSSTE, del RJP, de la banca de desarrollo y del sector paraestatal. El único tema que todavía está en el largo plazo, en una trayectoria que no converge, es el sistema de Pemex, los demás no. Si pasamos a la que sigue, ¿qué reformas se hicieron? Y pues digo, ya las conocen, pero aquí el sistema del IMSS, y contrariamente, porque es un sistema complejo, tiene 5 seguros. Empiezo desde abajo, tiene el de retiro, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es el de pensiones, como todo el mundo cuando pensamos eso, tiene un fondeo suficiente, es sostenible. Podemos platicar del nivel de pensiones, pero no es un sistema que en el largo plazo tenga un déficit. Irónicamente, como estos recursos no los maneja el IMSS, sino se manejan en instituciones separadas, están totalmente aislados del resto de los seguros. El servicio de guarderías tiene un fondeo suficiente. Otra vez podemos platicar de elevar la calidad sin duda alguna, y eso requeriría mayores recursos. El seguro de riesgos de trabajo e invalidez también, y el seguro de enfermedades, maternidad, que como en todo el resto del mundo pues tiene un problema, ahí sí, de financiero en el muy largo plazo. Lo que se buscó fue que todas las reformas fueran y se hablaran con este sistema, que es el sistema más grande, y que fueran compatibles para que un trabajador del ISSSTE se pueda ir al IMSS y no pierda su pensión, no pierda su seguro médico, etcétera, etcétera, y se reconozcan las antigüedades. Pasamos a la siguiente. Se buscó que hubiese una pensión digna. El ISSSTE de hecho tiene contribuciones más altas que la del IMSS, que haya certeza que se pueda trabajar, que el trabajador esté seguro que vaya a recibir su pensión, y en este caso pues las cuentas individuales son propiedad de los trabajadores. Es la primera vez que se están creando reservas que solo en el IMSS son de ya de 11 puntos del PIB. En el país nunca había habido reservas para afrontar obligaciones de pensiones de esta magnitud, que hubiese portabilidad, que hubiese sustentabilidad, que hubiese transparencia. Hoy sabemos, y el trabajador sabe, cuánto dinero tiene para su pensión. Pasamos a la que sigue. Este es un ejemplo interesante, porque el ejemplo de un tema actuarial. ¿Qué pasaba en el ISSSTE? Un trabajador que trabaja 30 años, que es lo que tenían que trabajar los trabajadores, 30 años de cotización para poderse jubilar, con 7% de sus cuotas capitalizadas con el interés compuesto, etcétera, eso da 216,000 pesos. Sin embargo, para disfrutar de una pensión dada la esperanza de vida de 22 años, necesita 1,400,000 pesos. No es un tema actuarial, es un tema aritmético. Si se tiene un sistema como el que teníamos antes, se hubiese necesitado subir las cuotas al 40% del salario base de cotización, o subir la edad de retiro a 75 años. Entonces, pues no era viable. ¿Qué se hizo? Empezamos a decir. Primero, los trabajadores jubilados sin cambios. Segundo, los trabajadores que ingresaron después de la reforma entran a un sistema perfectamente portable con el IMSS. Vamos trabajando hacia la creación de un sistema nacional de pensiones. A los trabajadores que estaban laborando tuvieron dos opciones:
se les permitió recibir un reconocimiento de su antigüedad y migrar al nuevo sistema, o se mantienen en el régimen actual con modificaciones graduales en la edad de retiro, 1 año cada 2, hasta llegar al mismo nivel que tiene el IMSS actualmente. Pasamos a la siguiente. Déjenme brincarme esta, se me empieza a acabar el tiempo. Este proceso fue, y vale la pena rápidamente, no voy a leer todo, pero este proceso, y yo creo que por eso estoy sentado en esta mesa, fue un proceso bien largo. Fue mi primera reunión cuando regresé a México con el entonces subsecretario Carstens, mi primera reunión en la que me dijo: yo quiero que veas este problema de pensiones. Era junio del 2002. Empezamos a trabajar en la propuesta conceptual y la tuvimos lista para agosto. La ley estuvo lista en diciembre de ese año. Y como ustedes saben, la reforma de pensiones del ISSSTE se aprobó en el 2007. 7 años estuvimos insistiendo en diferentes reuniones para tratar de convencer y generar un consenso alrededor de esta reforma. Yo no exagero si les digo que la presentación del ISSSTE la debo haber hecho más de 500 veces, en diferentes foros, en diferentes sindicatos. Son 100 sindicatos del sector público, etc. Pasamos a la siguiente. Al final del día se presenta la reforma en diciembre del 2005 por el senador y presidente de la FED, Joel Ayala. No se logra sacar, se hace un acuerdo para aplazar el debate hasta después de las elecciones, y en esta administración se retoman las negociaciones, básicamente, de hecho, la misma reforma, muy pocos cambios a la reforma que había presentado el senador Joel Ayala, y se aprueba en marzo, casi 7 años después de que se presentó. ¿Qué quiero decir con esto? Que toma tiempo. Estas cosas, 23 puntos de PIB, toman tiempo. Construir un sistema nacional de pensiones toma tiempo. ¿Qué avances se han hecho? Y con estas últimas láminas termino. Se hizo una reforma en el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS. Todos los trabajadores nuevos ya no van a tener un régimen que era incompatible, incluso con el régimen de los trabajadores privados del IMSS. Ahora tienen una cuenta individual a la cual se les contribuye durante todo el tiempo. En el largo plazo esto va a llevar a que el sistema sea sustentable. Se hizo una reforma al sistema de CFE, que también tenía 2 sistemas de pensiones paralelos. Igual, todo se lleva a que se llegue a la cuenta individual, de manera que ahora un ingeniero de CFE se puede ir a trabajar al sector privado y no pierde su pensión. ¿Qué nos falta? No hay duda, nos falta apenas, nos falta seguir trabajando en los estados, y nos regresamos, por favor. Pero se ha venido avanzando en este sistema. Tenemos que, quizás ahí faltaría una lámina, tenemos que aumentar la cobertura de esto. Hay un trabajo muy interesante en el cual a través de ese análisis econométrico y de series de tiempo, demuestra que después de la reforma la cobertura del IMSS aumenta respecto a la trayectoria que traía antes. Pues bueno, termino yo diciendo, falta por hacer en sistemas de seguridad social, pero en esta administración, pero en los últimos 20 años se ha avanzado mucho, dándole certidumbre a las pensiones de los trabajadores y asegurándose que se les va a poder pagar, que se les va a cumplir la promesa que se les está haciendo durante su vida laboral. Entonces, pues bueno, con eso yo termino y les agradezco mucho.